Oye, a mí lo que... Mira, se viene corporativo total. Bueno, hola a todos otra vez. Vuelvo a daros las gracias a los que no nos habéis oído antes. Os damos la bienvenida a esta tercera charla de Talks. Y en esta ocasión vamos a hablar, a ver, me voy a poner las gafas porque ya si no, no sé a quién presento. Esta mesa se llama Diseño y Artesanía, nuevos retos, nuevas alianzas. Relato, mercado y estrategias para un presente contemporáneo. El crecimiento del diseño y la artesanía pasa hoy por entender que un entorno en constante cambio, nuevos mercados, nuevas formas de colaboración y nuevos agentes, como marcas de lujo, galerías o comisarios, están redefiniendo las estrategias de visibilidad y de posicionamiento. Esta mesa reúne distintas miradas para analizar cómo se construye el valor del cambio muy grande, de dónde se compran o dónde se venden las piezas, cómo se dan a conocer. Las galerías de arte ahora se han convertido un poco también en tiendas, ¿no?, de la artesanía, que eso es otro debate, hablar de qué tipo de artesanía, qué no. Y bueno, para empezar os voy a presentar a nuestros invitados. A mi izquierda está Enrique de Santiago, una persona con más de 20 años de experiencia en el mundo de todo. Es una persona muy especial porque tiene una trayectoria que ha tocado como todos los palos, siempre trabajando en casas de primer orden y primero entendiendo qué quería el público, luego intentándolo trasladar a qué querían las marcas o las casas y luego, más importante también, entender cómo se producían eso que estaban pidiendo, para lo cual es una persona que tiene una visión 360 grados del sector, y en estos momentos está trabajando en Loewe, que ya os contará él un poco lo que está haciendo ahí, pero bueno, no es Loewe, es Enrique con una visión, ha vivido en distintas partes del mundo, creo que nos puede aclarar muchos temas. Seguimos con Marta Balea, que es la dueña de Chaotix, que es una galería de arte en estos momentos virtual, pero además es una persona que comisaría exposiciones muy interesantes, es de las que a ella se le ocurre un proyecto, una idea, y se ocupa, como está muy bien conectada, de guiar a no sé cuántos artistas para que participen en ese tipo de proyecto y luego exponerlo, con lo cual ella nos va a dar también el punto de vista del trabajo del comisariado y el trabajo de la galería de arte. A continuación está nuestra querida Elena Faveiro, que íbamos hablando aquí, hemos empezado ya a las 11 de la mañana, todo un referente a nivel nacional y yo creo que hasta internacional. Es la directora, la gerente de un organismo dependiente de la Xunta de Galicia, así en general. Ella sé que luego hay muchas matizaciones de departamentos y que es la gerente de un proyecto que se llama Artesanía de Galicia. Desde el año 2003 ella se ha ocupado de revitalizar toda la artesanía, o 2009, siempre tiene que ser la última palabra. Y entonces, bueno, ella se ha ocupado de recopilar todo el talento que tiene Galicia, que es mucho. Ha creado una marca que es Artesanía de Galicia, que esta mañana lo hablábamos aquí con la del ayuntamiento, la concejala de cultura del ayuntamiento, la importancia... No soy no. La importancia que tiene, ¿cómo se llama?, el poder trabajar bajo un paraguas de una marca y de una persona como Elena, totalmente comprometida, exigente, querida y temida, como decíamos esta mañana, porque para ella los artesanos de Galicia son como sus artesanos. Le veréis en las redes como Artesanía de Galicia, que está en 1000 sitios, les ha sacado fuera de España en un primer momento a todas las ferias y ha creado toda una imagen corporativa desde los delantales, las cajas y todo, y ahora mismo pues es una persona que se ocupa de nuevos proyectos como de formación, artesanía non prato y mucho más. Luego mis queridos ánimas, que son aquí dos diseñadores que tienen un proyecto que se llama Las Ánimas Arts, que son de Sevilla
y tienen un tipo de diseño que os invito a todos que os metáis a conocer las Animas Art, porque realmente merece la pena y no te puedes imaginar que de repente estén en Sevilla y además, o sea, no es porque no quiera decir Sevilla, pero es que tienen un trabajo absolutamente especial, mágico y que yo creo que además os han entendido en un principio más fuera de España que en España. Y eso también creo que nos cuente su experiencia. Ellos a mí son de las primeras personas que me hablaron de que sus piezas las venden ahora en las galerías más importantes del norte de Europa, México, Estados Unidos. Y bueno, ahora con lo que hemos hablado, yo lo que me gustaría es un poco que nos contéis vuestra experiencia, cómo vivís el mundo de la artesanía, esta artesanía, diseño que se hace en España, cómo veis en los mercados, por dónde creéis que están las tendencias y qué nuevas ideas podemos dar a todos los artistas que nos estén escuchando. Vosotros, por ejemplo, desde Sevilla, ¿cómo fue? Contarnos un poco cómo fue el inicio. ¿Tú no tienes sonido? Sí, ¿se oye? Sí, se oye. ¿Cómo surgen las ánimas y cómo ha sido el desarrollo para llegar a vender en...? Bueno, nosotros la verdad es que somos un poco outsiders en este sentido, no venimos del mundo, digamos, de formación académica, ni en bellas artes, ni en diseño. Entonces también esa aproximación al mundo del arte y el diseño a nuestra manera nos ha hecho un poco no tener que de alguna manera comulgar con los, no sé cómo decir, con todos los pasos que se supone que tienes que dar como artista. Entonces, como siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, eso ha hecho que el camino haya sido muchísimo más lento todavía de lo que se supone que debería ser para un artista. Claro, hemos jugado mucho al prueba-error en muchos momentos. De hecho, cuando empezamos éramos de alguna manera... El trabajo sigue siendo tremendamente artesano, desde el diseño, pero con una aproximación completamente artesana de experimentación y de investigación. Y al principio ni siquiera sabíamos bien en qué canales teníamos que vender. Solamente sabíamos que hacíamos piezas que no queríamos repetir en el proceso ni en la forma muchas veces y que teníamos mucha necesidad de ir creando proyectos diferentes. Nosotros yo creo que nos interesa mucho lo que es el objeto en cuestión, lo que son las formas y lo que es el desarrollo de una iconografía o una idea plástica que tenemos como bastante clara, aunque haya ido evolucionando. Y esa necesidad de sacar piezas nos hacía buscar canales diferentes en los que poder venderlas. Y fuimos probando en diferentes sitios y hablando, y no nos cansábamos de enviar proyectos desde... Es verdad que tiramos también mucho de medios de comunicación, contándoles lo que hacíamos una y otra vez sin que nadie nos hiciera caso, hasta que de repente las cosas como que empezaron a funcionar. Y es cierto que fue a nivel internacional donde se nos abrieron las primeras puertas. ¿Y cómo llegaste al mundo internacional? Pues de una manera bastante casual, la verdad. De repente una persona que trabajaba en una galería internacional que nosotros además seguíamos y al que teníamos como mucho respeto y mucha admiración, que venía del mundo del interiorismo, que era Oliver Gustave en su momento, ¿sabes? Fue uno de los primeros, por ejemplo, que adquirió piezas nuestras. Y para nosotros, que además fue cuando él dio el salto en su galería de Copenhague a Nueva York, llevó también las piezas. De ahí nos llamaron de una galería que es solamente online, que se llama Ferdis, que bueno, casi todo el trabajo en un primer momento eran como antigüedades, pero luego empezaron a coger muchas cosas de diseño contemporáneo y de diseñadores, y nos llamaron un día. Fueron como pasos que de repente después de muchos años empezaron a funcionar. Hay que decir también que el tema del arte colectivo, el design, como se dice en inglés, ¿no? El diseño coleccionable, es un sector que en España no estaba tan en boga hace unos años, ¿no? Entonces es cierto que, por ejemplo, venía gente al estudio a ver lo que hacíamos y lo que comentaban, decían, es que me parece súper interesante, me parece bonito, pero que realmente esto es arte, esto es diseño, esto no sabía cómo... ¿Se oye? Ahora sí. Es que me dices así... ¿no? Sí, es que no se te oye un poco. ¿No se me oye? Ahora sí. Sí, perdón. Vale, pues la gente no sabía muy bien, galeristas y personas que venían al estudio a vernos decían, me gustaría ayudaros, pero es que tampoco lo veo lo que hacéis, lo que vosotros hacéis en mi espacio, pero seguro que os va a ir muy bien porque lo que hacéis es muy especial. Era como, ya, pero
está muy bien, pero no solamente de ánimos vive uno, pero bueno, en fin, al final lo que hicimos fue seguir y seguir y seguir y seguir y al final pues nada. Con una personalidad además súper especial. Bueno, lo que la ves intentamos. una obra vuestra y te das ánimo. Es lo que intentamos. No, es verdad, no. Es lo más Te gustará complicado. o no te gustará, pero sois vosotros. Es lo más complicado porque al final tienes que comer, como decían antes las chicas de Hilando el Tiempo y Ana Valderrama, ¿no? Y te surgen muchas dudas a lo largo del proceso, ¿no? Y claro, estás muy expuesto a las redes sociales, a lo que otras personas hacen y pues mira a este o a este lo bien que le va y si a lo mejor hiciéramos algo parecido en esta línea, en esta onda y al final dices, mira, voy a seguir por mi vía, por mi camino y bueno, tardaré más o menos, pero al final, bueno, por lo menos te sientes... Sí. Y además habéis investigado mucho en materiales. Oh, muchísimo, sí. Eso os interesa mucho, el tema de la investigación. Hemos probado, pero eso más bien por una cuestión de necesidad que de las ganas de experimentar están ahí, pero muchas veces ha sido la necesidad y las ganas de querer hacer algo y no saber cómo hacerlo. ¿no? ¿Sabes? De repente querer ¿sabes? Tener en la cabeza una forma que queríamos y, por ejemplo, el tema de la luz a nosotros nos interesa muchísimo. Las luces, las sombras, cómo funcionan con diferentes materiales. Y no sabíamos soplar vidrio. Entonces teníamos que hacer algo que de repente nos permitiera utilizar la luz de una forma diferente. Y llegamos a la resina después de hablar con un shaper, que nos plantamos en un sitio donde se hacían tablas de surf para que nos contasen cómo funcionaba el material y luego de ahí estuvimos como 1 año y medio tratando de evolucionar hasta que llegamos ya a una forma de trabajar el material diferente, que no tiene nada que ver con, no es una colada, no son las formas tradicionales en las que otros diseñadores utilizan el material, pero que a nosotros nos permite generar las formas y las texturas que queremos. Sí, más que artesanía, un poco alquimia, ¿eh? O sea, sí. es como... es alquímico. Pero bueno, es divertido. Bueno, pasamos a Enrique, que te tengo aquí al lado, así que no te lo esperabas. Cuéntanos un poco tú cómo ves el mundo. A mí me gustaría saber también cuál es la perspectiva que tú percibes desde tu trabajo actual o otros trabajos, de cómo se perciben desde las grandes marcas y grandes diseñadores la artesanía. O sea, hasta qué punto cada uno tenemos, ya sabemos lo de la alta, baja artesanía, pero para las grandes marcas, ¿qué crees que representa? ¿Qué buscan en la artesanía? Primero de todo, daros buenas tardes y daros primero las gracias por haberme invitado. Feliz. Y entonces, dicho esto, para grandes marcas, yo puedo hablar ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Loewe, donde la artesanía se ha convertido en la base de lo que es Loewe. Y esto, lo estaba comentando antes con Alfredo de Due, los tiempos que corren en el mundo del lujo, donde está viviendo una catarsis por toda la saturación que ha habido en el sector del lujo, cada vez más se está exigiendo la autenticidad. La autenticidad y una base real, auténtica y exquisita, ¿no? Que es lo que te ofrece la artesanía o la alta artesanía. Para nosotros ahora mismo es nunca mejor dicho, el mimbre desde donde parte todo lo demás. Entonces, por eso Loewe también, yo creo que es un gran altavoz, ¿no? Para las artesanías, las altas artesanías. ¿Pero por qué? Porque es nuestra propia esencia, ¿no? Y creo que es lo que ayuda a una marca a diferenciarse de otra, ¿no? En el sentido de, desde, yo qué sé, ahora mismo estamos trabajando en el siguiente proyecto, ¿no? Y estamos en contacto con un listero de China, ¿no? Que está haciendo unos paneles con la técnica de tapicería original y creo que eso es lo que al final se valora y se busca, ¿no? Es decir, no soy de lujo porque tengo un logo así de grande, ¿no? Somos una marca de lujo porque invertimos en investigar, en buscar, en ir a la esencia, que es un poco también como cuando
en Galicia descubrimos el talento, que al final, también lo estábamos comentando en la comida, la sombra de, digamos, los artesanos que llegamos, tuvimos la suerte de conocer en Galicia, es una sombra muy alargada, que está durando ya, fue ya hace 8 años y ahora está impregnado en todas las partes de la empresa, ¿no? Todas esas técnicas de la testería las estamos aplicando de muchas maneras dentro de lo que es nuestras colecciones. Hemos creado nuestra propia escuela de marroquinería que tenemos dentro del OEB. Por primera vez podemos decir también que hemos creado un grupo de testeros dentro también, ¿no? Entonces, que son nuevas generaciones para poder transmitir esta esencia, ¿no? Y lo mismo pues también con la cerámica, con el vidrio soplado. Yo creo que eso es un poco el papel de la artesanía. ¿Ellos lo valoran así o lo valoran simplemente como yo tengo una idea y me pongo de haciendo de mala? Pero Jonathan Anderson, por ejemplo, cuando quería, de repente decía, se me ha ocurrido que quiero hacer una cesta, reproducir, pues me puedes contar la historia de la colección de cestas de todo el mundo, que luego nosotros llevó también a Galicia. Cuando busca en el artesano, valora también el trabajo de ese artesano. O sea, no es simplemente sabe, es una fábrica fantástica porque me reproduce lo que yo hago, sino que le da un valor de alma, ¿no? Yo solo vi mucho con Jonathan Anderson y que te conocí en esa época y no sé si ahora los nuevos diseñadores también lo mantienen. Sí, bueno, como he dicho antes, ¿no? ya es parte de nuestro ADN, ya está ahí. Sí que es cierto que la nueva dirección creativa con Jackie Lázaro están empujándonos a todos un poco y me gusta el reto de cambiar la perspectiva de cómo vemos la artesanía. Muchas veces se habla de artesanía y todo el mundo piensa que es la artesanía, que si es la cestería, que si es el barro, no, pero la artesanía, que es otra pregunta que me encantaría debatir, es cómo definimos qué es artesanía, ¿no? ¿Qué es artesanía? Y entonces yo creo que ellos nos están empujando un poco. Yo creo que artesanía es cómo el ser humano utiliza el material que le rodea para transformar la vida, ¿no? Para transformar, a veces por utilidad, a veces por transformar un elemento como puede ser un barro, puede ser un mimbre, en algo precioso para el placer estético. Esas mismas premisas se pueden aplicar a muchas cosas. O sea, no solo artesanía, a lo mejor es hacer un corsé de piel moldeada a mano, utilizando todo el saber hacer de generaciones anteriores, desde la curtición. Y entonces nuestra labor, que es investigar cómo se curtía originalmente y cómo se hacían todos estos moldeados en el pasado para intentar replicarlo, ¿no? Yo creo que es ahí un poco donde nosotros queremos reconducir, ¿no? Reconducir con una que notas un cambio entre la etapa anterior ahora. Sí, claro. Sí, y está bien, porque es como, digamos, en la época anterior era más artesanía tradicional, digamos, ¿no? Lo que todos entendemos por alta artesanía, a un concepto más contemporáneo, más conceptual de lo que es la artesanía. Y yo creo que por ahí estamos dedicando todo nuestro empeño en intentar comunicar este nuevo tipo de artesanía. Y sois conscientes, eso Elena también aquí se puede meter en el tema, de la importancia que tiene para muchos artesanos y diseñadores el pensar que de alguna forma han tenido una colaboración con lo EVE. Eso ha ayudado a muchos artesanos a dar el salto a luego ya ellos tienen su otro tipo de trabajo, pero que de repente como vosotros apuesten por un artesano realmente es un lujo. Bueno, sí. El lujo es nuestro también. Bueno, luego tienes el problema que de repente te dice, oye, una cosa sí somos artesanos que hay que saber toda esa parte maravillosa, pero yo puedo hacer 3 cestos al mes, no tengo ni idea, pero de repente llega lo EVE y de repente te dice, necesito 60, o sea, ya no digo 300. Ya. Y es cuando ya entra pues el trabajo, por ejemplo, de Elena, que ya te meto aquí en el tema, Elena,
Elena ha sido para ti como un nexo común, ¿no?, de ponerte en contacto y ayudarte. Tú eres uno de sus clientes en todo ese trabajo que yo cuando le presentaba hablaba de cuidar a sus artesanos, de trabajar, de hacerles que trabajen muy bien, de controlar el trabajo. Y nos decías el otro día que tú estás constantemente haciendo un trabajo de que te llama gente de distintas partes para pedirte, ¿no?, cómo les podéis ayudar desde Galicia. Pero a mí no me preguntan por la producción. Yo soy la intermediaria entre el sector, que es el que tengo que apoyar y relanzar, y las pequeñas y grandes empresas. Y cada vez, ya lo decía por la mañana, desde la pandemia cada vez es... Bueno, tengo que darle las gracias a Enrique y a Loewe por apostar por Artesanía de Galicia continuamente. Tenemos una relación desde hace muchos años. Bueno, yo me esfuerzo y él también me ayuda. Pero cada vez, lo que decía por la mañana, no solo son marcas de lujo, son pequeñas editoras de producto, pequeñas editoras de moda, y eso cada vez va creciendo. Entonces, un poco mi labor como gestora es buscar a gente que le pueda responder. Eso es importante, porque claro, yo tengo que recomendar también a gente que sepa que puede responder, porque dentro de la marca Paraguas de Artesanía de Galicia hay 823 empresas, y eso, pues a lo mejor las personas que pueden trabajar para Loewe no son las mismas que pueden trabajar para otras empresas, ya no solo por el diseño, por las condiciones, por la tirada, por los acabados, por los materiales, depende. Entonces, bueno, esa es mi función. No soy artista ni diseñadora, lo mío es la gestión pública y el apoyo al sector artesano gallego para que sea sostenible en el tiempo y puedan vivir de su trabajo. Así. Lo cual hace, como certificación, un trabajo increíble. Yo creo que es un gran altavoz de la artesanía de Galicia y es un paso comunicador entre artesanos y empresas, de pequeñas empresas o artistas. Pero yo un poco a lo que estabas comentando, una de las claves de nuestro éxito o esta confianza que tienen los artesanos con Loewe y Loewe con los artesanos es que respetamos las tres unidades. Y yo creo que ahí es donde se diferencia en el sector del lujo, el lujo de verdad. Es si el artesano original, que es al que vamos, a la esencia, se puede hacer tres unidades, nos adaptamos a esas tres unidades. Otras cosas es que luego montamos esta relación de confianza en el cual ellos se sienten seguros porque no les apretamos para hacer las 60. Les digo, vale, puedes hacer 3 o puedes hacer 8, las que puedas hacer, pero luego también nos ayudan a formar a nuestros propios artesanos que tenemos en la escuela. Y entonces esto es, por eso digo que la sombra de estas colaboraciones que parecen pequeñitas, que son 3 textos, o son 8, realmente luego se convierte en una propagación del saber hacer que al final van ramificándose, ¿no? Y me parece muy interesante también desde el punto de vista de los diseñadores que los artesanos os ayudan a trabajar en los prototipos. Correcto. Porque claro, o sea, eso es una cosa que la artesanía son los únicos que lo pueden hacer. O sea, no puedes, eso cuando la gente que apoya a la artesanía lo tiene que entender, que de repente un diseñador se le ocurre algo y como quieras ir a una marca a que te lo fabriquen, te piden unos mínimos y realmente no sabes muy bien cómo lo estás haciendo. Y ese trabajo que hacéis vosotros, que yo te he visto trabajando con un cestero, esto así, no, pero vamos a rematarlo con no sé qué. Además te vas del cestero de Galicia, luego te vas a la Real Fábrica de Vidrios de la Granja y dices, a ver, quiero que me hagas esto para colgarlo aquí. O sea, es toda una cadena que cuando luego llega al salón en Milano, de repente parece que es muy fácil, ¿verdad? No, pero qué bonito, ¿no? Pero qué bonito es eso. Ahora cuando has dicho lo de Real Fábrica, pienso en esta pieza que lo hicimos con un artesano de Galicia, bueno, Álvaro Leiro, que lo descubrimos en una feria promovida por la Fundación Artesanía de Galicia. Pero qué bonito fue ese proyecto con la Real Fábrica de Vidrio, trabajando también con Álvaro Leiro. Eso es maravilloso. Entonces, y al final salen productos con un alma. Es que hablan por sí solos y yo creo que y esa historia detrás, esa autenticidad,
es lo que creo que nuestra base de clientes valora. Y todas esas sinergias que se producen, como el proyecto este que hablabas de restauración de cestería, donde recopilamos más de 200 cestas alrededor del mundo, bueno, cestas o piezas de fibras naturales que estuvieran destrozadas o viejas, entonces alrededor de todo el mundo, trajimos de todas partes, China, de Australia, de Nueva Zelanda, de todas partes, y las trajimos, las restauramos con piel, con artesanos de España. Hubo varios que eran de Galicia, y entonces ahí fue otra expansión de conocimiento entre, pues imagínate, Idoia Cuesta, que les lo contaba, ¿no? Le dimos dos cestos de Nueva Zelanda y tuvo que aprender un poco la técnica que había de la cestería de Nueva Zelanda, utilizando también con nuestra piel. Y todas estas sinergias que son, yo creo que solo son detonantes de cosas realmente fructíferas, tanto para la artesanía como para grandes marcas y luego también para los clientes. A mí es que me parece más fundamental. Yo cuando empecé a trabajar con el mundo de la artesanía contemporánea y el diseño y tal, veía gente que hacía, viajando por España, que dominaba unos oficios de una forma increíble, pero que tenía una falta de conexión con el exterior, con el mundo del diseño. Por otro lado, también me encontraba a gente que se había reciclado, que eran arquitectos, gente que de repente se había decidido convertir en ceramista o en marroquinero, lo que sea, y que tenía el conocimiento de lo que se hacía afuera, pero no tenía ni idea de cómo se hacía un esmalte o cualquier cosa. Entonces, ese tipo de colaboraciones entre tú pones el diseño, tú pones las manos, me parece fundamental. Bueno, Marta, que no hemos hablado por ahora, nos gustaría que nos contaras un poco el canal de venta o sea, tú cómo vives el tema, la evolución desde que empezaste con tu Chaotix, de los materiales, del tipo de producto que estás vendiendo, qué te piden tus clientes, o sea, cómo ves el tema de incorporar la nueva artesanía al mercado que tú manejas. Sí, buenas tardes. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces tú? Para vender, bueno, al final. Bueno, para vender, ¿cuál es tu trabajo como galerista? Al final, como galerista, bueno, yo tenía Mando Galería, que era la primera galería de diseño de Madrid, en 2012, cuando el colectivo Design todavía no estaba en este país todavía. Y con Chaotix he vuelto hace 2 años y al final es muy interesante ver esto, ¿no? Porque yo trabajo ese objeto de colección, que más allá del diseño es ese objeto, ¿no?, que transita entre las diferentes disciplinas, y es esa parte, ¿no?, de esa parte exclusiva. Entonces tienes una pieza maravillosa y te transforma el espacio, porque al final es eso, tiene esa historia, sabes quién la ha hecho, quién está detrás. Y no participas en el diseño de ello. Tú participas en buscarlo. Claro, por ejemplo, el proyecto de las vasijas tejidas que presentamos ahora, una parte de la colección, teníamos una serie de restos textiles y creamos esta colección. Entonces fueron 17 mujeres y yo les di un briefing de lo que tenían que hacer. 17 grandes artistas. Grandes artistas maravillosas, Idoia Cuesta, Sibila, un montón de artistas maravillosas, y crearon estas piezas totalmente increíbles, que al final cada una desde su punto de vista, ¿no? Pues la que Idoia pues hacía más de cesterías, lo llevó a su terreno, y cada una se la ha llevado a ese lugar, y al final son esas piezas. O sea, yo soy arquitecta de interiores, aparte de comisaria y consultora de arte, entonces al final yo siempre pienso más en 3 dimensiones. Entonces ves un espacio desde ese lugar. Entonces a mí me gusta meterme en las mentes creativas de los artistas y saber qué se puede sacar de ahí, desde un objeto hasta un proyecto ser específico o una pieza de joyería. Entonces, ¿Creéis que ha cambiado la figura de la galería de arte, que es ahora menos elitista, excepto algunas, y qué puede ofrecer? O sea, yo me estoy poniendo en la piel de un diseñador que esté presentando aquí un proyecto, que nos esté escuchando y que diga, me encantaría que mi pieza estuviera en una exposición en Madrid, en Londres o donde te dé la gana. ¿A quién me dirijo? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo es ese tipo de conexión? Es que no es fácil.
Claro, bueno, al final es como lo que contabais vosotros, ¿no? De cómo comienzas, lo de First Dips, una plataforma súper importante para a nivel de exposición de tu trabajo. Está una plataforma que se llama Adorno, que hacen un trabajo más o menos como Chaotix, pero comisarían, no sé si estáis vosotros con Adorno. Tuvimos en una época. Ellos. Luego ya empezamos a trabajar. Perdona, te interrumpo solamente un segundo. Es que yo creo que en este momento es fundamental los lazos personales que se establecen entre las personas. O sea, yo creo que hoy, más que nunca, donde las redes sociales son tan amplias, o sea, el contacto que tú tienes con tu galerista, o sea, con tu persona directa, es fundamental. O sea, nosotros estuvimos en Adorno, pero llegó un momento en el que aquello no era una relación personal. O sea, el grupo que al principio era muy pequeñito, además a nosotros nos entró en Adorno una comisaria española, al principio del todo, casi, cuando la galería empezó. Sí, Ana Domínguez nos entró dentro de los primeros. Entonces, para nosotros la relación era súper personal, hablábamos todo el tiempo con los dueños de la galería. Cuando ellos empezaron a crecer tanto, de hecho nosotros ya en Ferdis también estábamos saliendo un poco de ese modelo y demás, decidimos no estar y volvimos a llamar una a una a todas las puertas de las galerías que nos encantaban, con las que queríamos trabajar. O sea, de los que tenían proyectos parecidos a los que nosotros hacíamos, que vendían a personas parecidas a nosotros de alguna manera, y de repente empezamos a encontrar feedback ahí de nuevo. Y la galería con la que ahora trabajamos, con la que más colaboramos de Londres, es para empezar una amiga. Y es verdad, es alguien que llegó sin conocernos porque le encantaba el trabajo y se plantó en Sevilla, y desde entonces la relación es súper estrecha. Yo creo que hoy en día es necesario esa relación. Que es perder el miedo a presentar tu trabajo y crear historias tipo la que estamos aquí, por ejemplo, de crear, y eso creo muchísimo, como espacios de, llamémoslo, no sé, de networking, si queremos ser modernos, o de conocerte simplemente, que de repente en un espacio te conoces, tú conociste a gente de Galicia con la que has trabajado, de repente visitando una feria. Yo os conocí a vosotros, estaba montando una exposición de Sevilla, me pareció alucinante vuestro trabajo. O sea, yo creo que es muy importante lo que dices tú de hablar con tu galerista, pero sobre todo de lanzarnos a conocer gente. O sea, yo por eso le veo a Marta, por ejemplo, que Marta, el trabajo que tiene con Chaotix es que se mete en todas partes. Y en donde encuentra un hueco donde ella pueda meter a sus artistas con una feria que ella considere que esté bien y tal, se lo pelea, y es muy importante que la gente vea, toque. ¿Tú qué piensas, Elena? Tú con toda tu experiencia claro, ¿qué es lo que mejor creo funciona? que en los últimos años, antes las formas de comercialización de la artesanía eran a través de las ferias o las pocas tiendas que había. Y entonces en los últimos años, quiero decir, se pasó de la feria, se pasó el mundo pop-up, el mundo de intervención en el espacio, las galerías. Creo que cada vez los nichos de mercado se van ampliando, y cada uno también se va colocando en el sitio que cree que tiene que encajar su trabajo, ¿no? Es muy importante lo de las relaciones, eso sí que es verdad, que eso es vital. Por eso estos encuentros son tan interesantes, porque al final siempre se te ocurren cosas y proyectos, y yo voy con la cabeza frita. Y luego es muy importante también saber elegir bien. O sea, yo he visto gente que de repente, gente muy buena, que le he podido conocer en un espacio, en un evento o en algo que realmente merece la pena, y esa persona, como le metas en la Feria de Cacharrería de Madrid o en el pop-up que organizan en la Castellana todos los años, dices, pues no, o sea, es muy importante, ya sé que hay que aprovechar las ocasiones, bueno, pero que también hay que saber dónde te colocas, ¿no? Bueno, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista de las administraciones, también tenemos que ayudarlos. Es decir, a alguien que vende en la calle, en el mercado, que tiene con todo su respeto, pues a lo mejor es la persona para llevar a una galería. Pero yo, por ejemplo, es que el sector es muy heterogéneo. Yo, por ejemplo, veo lo que tú haces en Galicia, que le das 300 vueltas a los pop-up y a enseñar
el trabajo de la gente. O sea, desde una feria que recomiendo a todo el mundo si puede ir, que se llama Agolada, que empieza el día 5, ¿no? Del 3 al 5 de julio. Sí. Agolada. Tengo tarjetas. Es maravilloso, en una zona muy rural, pero en un espacio que podéis conocer a una gente, porque ahí vuelve otra vez a aparecer la marca Galicia. O sea, todos los stands donde vais a ver, todo el mundo os va a atender de maravilla, son encantadores, tienen todos una formación, le habéis dado, muy buena para... Bueno, pero por ejemplo, en esa una feria, imagen muy común. los artesanos están en espacios unidos por oficios, que es una de las cosas que mucha gente no quiere que hagamos. Yo quiero que sea así. Me gusta también esa competitividad y que estén, al final también ellos se relacionan en esos espacios. Pero eso fue la... No, pero luego... Pero claro, ahí se apuesta mucho por la calidad. Quiero decir, yo la gente que se presenta, hay mucha gente con mucha calidad que no se presenta, entonces no lo puedo escoger. Pero quiero decir, yo ahí apuesto en los distintos oficios por la calidad. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, te encuentras en un pueblo perdido de Galicia con esto, pero luego, además de ver todos esos espacios que todos están con el mismo uniforme o con la misma estética, se para comer y Elena te organiza unos espacios, unos show cooking dentro de un proyecto alucinante que se llama Artesanía en un plato, que aquí esta mañana hemos hablado de él, que ha logrado unir a los grandes cocineros gallegos con artesanos que trabajan en conjunto. O sea, que de repente hay un artesano, un ceramista que trabaja con un cocinero. Es una relación de tú a tú y del mismo nivel maravillosa, y eso ella le ha dado la vuelta para organizar unos shows, que la malo es que yo, como tengo anisakis, casi nunca puedo comer, pero bueno, pero que te organiza en unos espacios siempre cuidado, que la vajilla siempre está todo. Elena, los detalles son fundamentales, y tienes a dos super chefs que te están contando y cocinando delante tuyo, y eso lo repites en muchos de los eventos. Sí, bueno, porque es un programa, un proyecto. No, pero ese tipo de ferias que tú has enseñado, porque tú vas a ver ahí a los distintos sectores que vas a ver y puedes comprarles. O sea, no es una exposición, están exponiendo pero vendiendo. Y puedes vender, pero luego además te tomas la cocina gallega. O sea, haces también que los eventos tengan de mucha calidad. Bueno, pero por ejemplo, ahí el concepto es trabajar desde los oficios tradicionales, pero hay una parte contemporánea a la que yo no quiero meter ahí, no es lo que encaja, pero sí que encajan en los show cookings, por ejemplo. Quiero decir, se llama Encuentro de la Artesanía Tradicional y Popular de Galicia, pero oficios que han evolucionado, pero sí en el que apostamos por la calidad. ¿Qué querías decir? No, yo quería sacar también otro tema al hilo de esto. La labor que hace la Fundación Artesanía de Galicia está súper bien, pero yo os quería preguntar, yo afortunadamente tengo la oportunidad de ver artesanía en el mundo, ¿no? ¿Cómo veis el posicionamiento de la artesanía, de la alta artesanía española? ¿O qué creéis que se necesita para poder avanzar, poder tener un puesto más relevante? Yo, lo que decía por la mañana, yo creo que necesitamos una institución en los ministerios que nos respalde a todos como marca, que no podemos ir todas las comunidades cada una, tenemos que ir juntos. Yo creo que eso es importante, sea marca España o como lo quieres llamar. Yo creo que eso es, de verdad lo creo. Quiero decir, nosotros tenemos que ir bajo ese paraguas. Quiero decir, a cada uno al final son pequeños nichos, cada comunidad, y tendríamos que hacer el esfuerzo de ir juntos. Exacto, o sea, tú ves grandes potencias de la artesanía como es Corea, como es Japón, como China, algunos países europeos que tienen grandes mecenazgos públicos y muy apoyados. Hay que quererse un poco más. No, pero yo quería un poco también, sobre todo por vosotros, que digamos la parte de los artistas, sentís la necesidad de ese apoyo o creéis que
cada uno individualmente puede labrarse su propio camino. Yo creo que es un tema muy complicado de andar solo. Quiero decir, yo en nuestro caso reconozco que llevamos aguantando a pulmón los 14 años que llevamos trabajando en este proyecto. O sea, nunca hemos tenido ayuda externa de ninguna clase y es verdad que es tremendamente complicado. A mí me parece que además tiene que ser algo que genere que no sé cómo decirlo, o sea, te pueden llegar cosas desde a nivel institucional y creo que es necesario, pero creo que tiene que ser también una conciencia por parte de todos los artistas de unirse, de ser nosotros los que nos hagamos fuertes exigiendo ese terreno, ¿no? en el que poder trabajar y seguir sacando nuestro trabajo adelante, o sea, en nuestra forma de vida. O sea, yo creo que está muy bien que desde arriba nos echen una mano, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es estar fuertes nosotros, saber el posicionamiento que tenemos con ayuda de las marcas, con ayuda del reconocimiento por parte de los consumidores y clientes, por parte de apoyos con las galerías, con tiendas y con espacios de distribución. No sé, yo creo que el sector se tiene que fortalecer. Y además que yo creo que vosotros sois artistas, son lo que llaman makers o lo que sea, pero que tiene que haber una figura que también os represente, que os ayude a que no tengáis que estar dejando vuestro trabajo para estar muriendo en hacer gestiones, contactos y todo. Lugar a duda. Para nosotros es fundamental el tema de una galería o de un representante que hable en boca de los artistas. O sea, yo entiendo que ahí cada uno tiene su opinión, pero no podemos cambiarnos tantas veces de sombrero los artistas. O sea, estar haciendo tu trabajo, creándolo, investigando nuevos materiales. No puedes intentar venderte todo el tiempo. Además, hablar de uno mismo es complicadísimo. O sea, es complicadísimo. O sea, cada email que mandas hablando de tu trabajo es como... no sé explicarme ni siquiera del esfuerzo que cuesta tratar de llegar a alguien para que te mire, te escuche y de repente llames la atención. O sea, es que yo creo que antes Pablo, cuando decía que habíamos roto un poco todos los cánones, porque todo el mundo nos decía, jamás enviéis vuestro portfolio a una galería, jamás contactéis con una marca, o sea, no hagáis eso, o sea, os tienen que encontrar a vosotros. Y era como, ¿pero cómo me van a encontrar? Si estoy aquí trabajando sin salir del taller todo el día. Entonces nosotros ahí hicimos mucho trabajo, bueno, hicimos y seguimos haciendo cada día. Al final o sea, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? No puedes dejar de hablar con la persona que intenta vender tu trabajo sin transmitirle lo que estás tratando de hacer de nuevo, ¿no? No sé, es fundamental el trabajo de las personas que te representan. A mí me gustaría creer en lo que has comentado, pero yo conociendo España creo que es imposible. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con el tema de apoyar el mundo de la artesanía en 2014, con la primera persona que hablé fue con Jaime Ayón, que aparte de un gran diseñador es un gran vendedor, tiene un marketing genial, o sea, tiene una cabeza fantástica. Y lo primero que me decía, nada público, yo lo siento por Elena, por eso digo que es una excepción lo de Elena, pero me decía, yo no me meto en ningún proyecto que dependa de lo público, porque me van a condicionar, porque van a desaparecer en cuanto cambie de gobierno, porque todo es lentísimo. Entonces, si vemos también fuera de España, bueno, en España se ha creado Círculo Fortuny, sin comentarios, pero por ejemplo hay organismos que están patrocinados por marcas privadas o por colectivos o lo que sea en Inglaterra, en distintos países, que son los que yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo por crear algo para uniros y de futuro, porque aquí podríamos hablar de muchas cosas. No hemos hablado de la formación, lo importante que es, por ejemplo, la formación, y que, por ejemplo, vosotros, aparte de poder vender vuestras piezas, igual que vosotros, gente también mucho más mayor, que está a punto igual de desaparecer, pueda tener una capacidad de transmitir su sabiduría antes que desaparezca, porque esos oficios mañana lo veremos en la mesa de oficio. O que vosotros de repente una técnica que hayáis logrado una solución, de repente queráis compartirla. Y hay mucha gente joven que está muy perdida, que va a las 4 escuelas de ahí, entonces que haya gente desde arriba que se le ocurra decir, voy a invertir, porque eso es el futuro además.
Yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota, cuando empecé con esto de la artesanía, que mi primer libro me lo encargó en una cena el CEO de Mao, y él me decía, y por ejemplo el mundo de la artesanía, él me decía, puede interesaros por decoración, por moda, por diseño, lo que quieras, pero también hay una parte, por ejemplo, muy importante para la formación profesional. O sea, es que hay muchos oficios que están desapareciendo hoy en día. Y por otro lado nos encontramos, él me decía, yo todos los días recibo mi gente en Mao un taco así de currículums de chicos que han estado formándose en ICADE y en IADE y que han vivido fuera y que si tienen un máster, que si tienen suerte igual se coja 50 que van a ganar 800 euros durante 2 años y que les espanta su trabajo. Y te encuentras con gente que de repente dices, oye, yo soy no hay esmaltadores, por ejemplo, o no hay igual las nuevas tecnologías que vosotros, nuevos materiales. O sea, hay muchos oficios que si somos capaces de dignificar la profesión y darles una solución y una salida y una formación, mañana no, dentro de 3 años pueden tener su taller, ser ellos sus propios jefes y tener ellos su trabajo. Entonces todo eso me parece que es, en vez de seguir creyendo solo que dediquémonos a la inteligencia artificial o a diseñadores que te das una patada y te salen 300. Hay cosas muy interesantes, entonces eso se tendría que ocupar el gobierno, desde luego. ¿Se va a ocupar? Yo creo que ni de un lado ni de otro, o sea, no es un tema político. Creo que no se lo van a tomar en serio, entonces tendría que ser pues, un grupo de empresas que coja las riendas y que diga, oye, vamos a apostar, ¿sabes? Como por un proyecto, pero que lo van a hacer, yo no tengo confianza. Y pero también el consumidor también tiene un papel muy importante en lo que consume, porque al final si también consumes esos diseñadores, esos artesanos, de esa manera estás cambiando el hábito, porque si no se cambia ese hábito, al final el consumidor final nunca lo va a comprar, no vamos a ningún lado. Entonces también hay que educar a ese consumidor final para que valore todo esto. Cada vez está todo esto hecho en España, por eso, porque al final es como que aquí nadie se quiere. Que te vas a Francia, te vas a Inglaterra o a Italia y es como la marca Italia no la toques, y aquí ¿quién se quiere? Muy poca gente. Entonces como el español, bueno, pues es con la boca pequeña. Entonces, pero primero está empezando a cambiar, pero falta un montón. Y si al final el consumidor no valora eso, no podemos hacer nos nada. han maleducado. O sea, aquí de la noche a la mañana nos llegaron de repente una producción que nos decían, han surgido unas tiendas que puedes, que además es un hábito cada semana, con la paga que te doy, que tienes 16 años, te puedes comprar 3 camisetas. ¿Qué demonios vas a decirle, valora este chal de palio que han tardado 2 meses en hacerlo y que cuesta 300 euros? Sí. Yo creo que sí que está cambiando la percepción del consumidor. De hecho, quiero decir, ahora mismo la artesanía está más valorada que nunca y el consumidor, el consumidor joven ahorra para a veces gastarse, bueno, no sé, gastarse a lo mejor en una pieza especial, gente joven. Creo que antes no era así, pero yo creo que ahora es, bueno, sin duda. No digo que sea la mayoría, pero sí que va creciendo. Esa percepción que tiene de la artesanía, de lo cercano, del diseñador cercano. Por ejemplo, ahora que desde la pandemia y con los Masterchef y estas cosas, la gente le ha dado por lo de las vajillas y por recibir en casa. Y cada vez la gente compra más cosas, es verdad, con vajillas diseñadas y las pintan y no sé qué. Y les gusta recibir, les gusta la casa, la confortabilidad. La pandemia se dieron cuenta de que había un interior Sí, y tenían que arreglarlo. Y luego, por ejemplo, Loewe hace una cosa maravillosa, me parece, que es vuestra comunicación de vuestros trabajos. O sea, se ocupa, eso hizo también muy interesante en Sevilla, cuando vino Dior, hizo aquel desfile que ella se ocupó, María Gracia, en hacer esos vídeos que enseñaban trabajando, y eso vosotros lo hacéis, lo explicáis muy bien. ¿De dónde sale esto? O sea, ¿cuál es la idea de origen que tuvo el diseñador? Por el proceso que pasa hasta que llega a tus manos. Y es tan impresionante que si la gente lo supiera. Por eso, por el valor que le da
que le hace que sea sostenible. Pero volviendo un poco al tema, yo de verdad que creo que la artesanía española necesita un empujón, no puede partir de lo privado. Lo participamos con el Craft Prize, pero yo creo que realmente nuestro reto como global de la artesanía española, necesitamos un apoyo centralizado para poder exhibir, porque creo que la riqueza está, yo creo que falta la exposición, ¿no? Y la exposición o estás muy bien apoyado, si no, es muy difícil. Lo vuestro es admirable, admirable, y que vosotros solos podéis tirar para adelante, pero yo creo que hace falta, ¿no?, para llevar la artesanía a otro nivel. Bueno, el nivel está, hay que apoyarlo para poder jugar en la misma liga, ¿no? Yo quería decir una matización, a ver, cuando hemos dicho que somos totalmente autodidactas, lo cierto es que yo estudié una FP de ebanistería, la estudié con 30 años. Es decir, y me parecía muy curioso que en el grado superior que yo estudié allí en La Paloma, en Madrid, en ciclo superior de ebanistería, todos mis compañeros eran chavales de 17, 18 años. Ahí estaban perdidísimos. Allí estudiaban eso para acabar montando muebles de cocina. O sea, no había por eso lo que hemos dicho antes de que todo parte de la educación. Cuando tú, desde que a las personas los educas en enseñarles el valor que tiene lo que hacen a través de, no sé, algo tan sencillo como la televisión o canales en internet, o sea, programas estos que había antiguamente donde recuperamos oficios de ayer y tal, se ha perdido. Sin embargo, tienes tertulias de chorradas, de política en prime time, todas las que quieras y más, ¿no? En lugar de darle un poco más de poner en valor eso, la artesanía o mil cosas más, los oficios que hay en España que se están perdiendo, que se pierden y no vuelven además, ¿eh? Y que tienen clientes. Claro, pero es que es tan sencillo, entre comillas, como poner las cosas de moda. O sea, volver a poner las cosas de moda y ponerlas en valor, ¿no? Que yo creo que es una labor en la que lo que falta es interés. El interés de arriba de que eso realmente cale en las sociedades a nivel educativo, a nivel formativo. Es muy complicado. Que no es una función de la galería tampoco, estar educando a la gente. Hay que hacerlo desde más arriba. Pero yo lo último que quiero decir es que, como ya nos vamos, como ejemplo, por ejemplo, de esto último que acabamos de decir, yo siempre pongo un ejemplo práctico que me encantó. Lo que pasa es que, bueno, no me voy a meter en las circunstancias porque terminó cuando Sarkozy estaba en el poder y se casa con Carla Bruni. Carla Bruni, aquí meto el tema rosa de repente, pero no va por ahí. Ella monta una fundación, entonces es muy típico también. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esa fundación? Lograr poner en valor el trabajo de los oficios. Entonces ella empieza una serie de campañas que eran geniales, en vídeos súper contemporáneos, hechos súper rápido para colgar en redes, que yo creo que en ese momento igual sería más YouTube y tal, porque estamos hablando hace 10 o 15 años, y entonces así te ponía en primer plano pues a un forjador, a un señor mayor de Talavera, y ¿sabes? Como dices, qué pereza, una cosa lo que está haciendo, y automáticamente conectaba con un tío de 28 lleno de tatús que está trabajando con las mismas herramientas de la forja, con una moto o con un diseño así, trataba todos los oficios diferentes. Y hizo como una campaña como para dignificar el mundo de los oficios y acercarlo a los nuevos jóvenes. Bueno, ya yo creo que hemos terminado, ¿verdad? Que yo aquí me empiezo a liar, son las 10 de los 10. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer, menudo fin tan radical. De repente. Gracias. Gracias a vosotros. Creo que nos tienen que hacer una foto, ¿no?